Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las presentes actividades. Un gusto poderles compartir con cada uno de ustedes el desarrollo de la presente actividad. Bienvenido, un gusto poder darles la bienvenida en esta segunda semana de actividades correspondientes a la unidad número 3. Bienvenidos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto poderles saludar a través de este medio de comunicación. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase y vamos a iniciar presentándoles el formato para recursos de aprendizaje, lo que corresponde a la tarea. Bienvenidos, señoras y señores. Iniciamos presentando en pantalla. Ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 3, América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Vamos a ver el tema número 2 y vamos a ver inicios del siglo y la Revolución Mexicana y también el populismo. ¿Qué significa cada uno de estos temas? Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando cada uno de estos temas. A continuación tenemos el tipo de tarea, tenemos también el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Ya saben lo que se encuentra remarcado de amarillo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que dice? Responder a las siguientes preguntas. La primera dice, menciona qué es el populismo. Tienen que dar ustedes la conceptualización de qué es el populismo. La siguiente dice, menciona por qué se dice que Ecuador es fundador de la Organización de Naciones Unidas, conocido como ONU. Y ustedes tienen que investigar un poco, tienen en su material de apoyo también el por qué se le considera a Ecuador fundador de la Organización de Naciones Unidas. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue la evolución del socialismo latinoamericano? Igual tiene que dar una breve semblanza de cuáles son los procesos, cuál fue la evolución que tuvo el socialismo en América Latina. Y la última actividad dice, a inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Menciona cuáles fueron esos cambios. Tienen que ir enumerando cuáles fueron los cambios. Recuerden que hay más de 3 cambios que se dieron, muchos más. Entonces ustedes tienen que ir investigando y tienen que ir enumerando, tienen que ir poniendo en qué consistía cada uno de ellos. Entonces, eso tienen como tarea para la presente semana. Recuerden que obviamente esta actividad debe ser entregada de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido, la rotulación de la hoja de tarea de acuerdo obviamente a los datos que ustedes tienen aquí. Eso lo tienen que desarrollar en la parte superior de su hoja de trabajo. Es lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ya saben, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requisitos que establece la institución. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema Inicios del siglo, la Revolución Mexicana y el populismo correspondientes a la semana 2 de fecha 14 de octubre del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 14 de octubre, la fecha límite de entrega es el 10 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de noviembre. Esos son los tiempos establecidos para la entrega de esta tarea y también para de las siguientes, que ya saben, estos 2 meses obviamente son el tiempo límite en lo cual ustedes deben presentar sus actividades. Una vez que se les ha mencionado todas las estructuras, las recomendaciones que ustedes tienen que tener en función del desarrollo de la presente actividad, vamos a desarrollar a continuación, vamos a ir viendo el desglose, el desarrollo, la explicación correspondiente al tema que se encuentra planificado para la presente unidad y que consta en su material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente este tema que es América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Vamos a ver qué es lo que pasaba en función de política, economía y también de industrialización.
Y vamos a ver los inicios del siglo. A inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios. Los países se habían insertado decisivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materia prima, tales como alimentos y metales, y a importar manufacturas de los países industrializados, que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transportes y comunicación en Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil. También las deudas de los países crecieron. De este modo se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial. De esa manera, obviamente, se buscó controlar a los países latinoamericanos y estar bajo el dominio del capitalismo. Estados Unidos fue quien, obviamente, entre comillas, como un país benefactor, entregó determinados préstamos que al final se convertirían en la mayor deuda externa que tenemos, imposible de pagar. De esa manera, obviamente, ellos mantienen el control sobre los territorios de los países latinoamericanos. Estados Unidos continúa su política panamericanista y consolidó su influencia en el continente. En la guerra con España en el año de 1898 le quitó Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en este país. En los años siguientes, los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina con la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos, en cambio, disminuyeron y en algunos casos se reactivaron disputas territoriales y recelos regionales justamente entre países. Bajo el dominio de los exportadores aliados al capitalismo extranjero de los países latinoamericanos se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de las oligarquías, como es el caso en la actualidad, que ustedes podrán ver incluso en los días de hoy. A inicios de siglo habían comenzado a crearse asociaciones obreras y sindicatos, avanzaron las reformas de corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas como el radicalismo. Entonces aquí obviamente ya se va estructurando una serie de oposiciones también al capitalismo, justamente por su poder avasallaje que tenía en relación al obrero y obviamente también a la población en general. Dentro de estos procesos también se da uno de los eventos más preponderantes, más importantes de la historia, como es el caso de la Revolución Mexicana. Vamos a ver los eventos más preponderantes, que fue una de las más sangrientas después de, obviamente, aquí en Latinoamérica, especialmente en Quito. Luego de la larga dictadura de Porfirio Díaz, en la segunda y tercera década del siglo XX, se dio un México o en México un proceso de movilización social en el que los campesinos se levantaron en reclamo por tierras y reformas políticas y sociales. Fue una larga etapa en la cual los grupos oligárquicos enfrentaron la insurgencia de grupos populares y medios. La Revolución Mexicana sacudió a ese país y tuvo gran influencia en el continente, de manera especial en los movimientos agrarios e iniciales organizaciones socialistas. Se levantaron poderosos ejércitos regionales. El más radical líder de la revolución fue Emilio Zapata, y el más popular, el famoso Pancho Villa, que han hecho muchas películas mexicanas en su honor. En los años 30, la revolución llega a su fin y se consolidó con el poder el Partido Revolucionario Industrial, en las siglas PRI, que gobernó ininterrumpidamente México hasta finales del siglo. Esto como una pequeña semblanza que se dio dentro de la Revolución Mexicana. Dentro de estos procesos, también en América Latina se desarrolla con una precariedad para determinados países y con más determinación para otros el proceso de industrialización. Los cambios económicos y el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los propios países ciertos bienes de consumo masivo o consumo amplio. Aparecieron así fábricas de textiles y también de alimentos. La crisis de 1929 impactó en las economías latinoamericanas y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados.
Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaron solo una parte limitada de su producción. Así se desarrolló la producción local de manufacturas, implementos metálicos, telas, vestidos, entre otros productos que se fueron periódicamente desarrollando. De este modo, la industrialización se extendió en varios países, especialmente en Argentina, Brasil y Colombia, que fueron los países más beneficiados, por decirlo de otra manera, dentro de este proceso de industrialización. Se aplicó lo que se llama el modelo económico de sustitución de importaciones. Los países con apoyo de los gobiernos priorizaban la producción de manufacturas para los mercados nacionales en vez de importarlos de Estados Unidos o de Europa. Obviamente cada uno de esos países producían lo que necesitaban. A esa tendencia se la denomina desarrollismo. Con el crecimiento de la industria manufacturera aumentaron también los trabajadores industriales. Ellos, junto a los de los ferrocarriles y otros servicios públicos, formaron un grupo social muy dinámico. La moderna clase obrera latinoamericana, menos numerosa que de otros trabajadores en otras latitudes, como los campesinos, logró gran influencia debido al estrecho o a la sigilosa organización que tenían dentro de sus grupos. En todos los países surgieron o se robustecieron sindicatos, uniones y organizaciones obreras. Se dieron varias huelgas en reclamo de mejores condiciones de vida y se emitieron leyes de regulación del trabajo y protección de los derechos laborales. Eso en cuanto a esta determinación. Entonces aquí nosotros podemos ver las actividades que obviamente se desarrollaron también en concomitante al proceso de desarrollo industrial. En esta misma era y en esta misma etapa, y una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, obviamente se crea la Organización de Naciones Unidas, que su principal objetivo es velar por la paz de todos los países miembros, y obviamente una de las características fundamentales es la participación del Ecuador como fundador de la Organización de Naciones Unidas. Es una parte importante, pues la Organización de Naciones Unidas nace justamente en América. Y obviamente los países más pequeños, especialmente los países latinoamericanos, incluidos Ecuador, obviamente son los que dieron el paso inicial en la conformación de esta organización que busca velar la paz y la tranquilidad a nivel global. Nuestro país fue uno de los 51 países que fundaron la Organización de Naciones Unidas. De esta manera, el Ecuador dio un testimonio de su vocación por la unidad de los pueblos y la búsqueda de la paz en el mundo entero. El nuestro es un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico, por ello se apega a los principios de respeto entre los estados, la solución pacífica de los conflictos y el apoyo mutuo para el desarrollo económico y social. Cuando se fundó la Organización de Naciones Unidas, los países de América Latina tenían gran peso, pues eran un bloque mayor de un tercio de sus miembros. Con el tiempo han ingresado muchos países y la presencia latinoamericana es menor, pero sigue siendo importante. Entonces ahí nosotros podemos ver. Y justamente la sede de la Organización de Naciones Unidas está en Nueva York. Ahí se encuentra ubicado como un dato preliminar que también puede ser utilizado, obviamente tienen que tener mucho cuidado, puede ser una pregunta de examen, ¿dónde se encuentra la sede de la Organización de Naciones Unidas? Ya saben que se encuentra en Nueva York, eso como un dato preliminar. Otro de los temas importantes y que ha marcado también el proceso en relación a la etapa de industrialización es justamente este proceso del populismo. ¿Qué es el populismo? Vamos a ver qué es el populismo a continuación y obviamente vamos a ir indicando que el populismo es una tendencia política, es un estado político, es una expresión que utilizan los políticos para ganar mayores adeptos. En medio de la agitación y la protesta social, obviamente de las organizaciones sociales que se establecieron, como vimos anteriormente, que buscaban mejores condiciones de vida de los trabajadores, surgieron también otros movimientos políticos en América Latina. Los partidos y organizaciones populistas alcanzaron gran presencia en varios países y llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peronismo o también del justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y 50, aunque llegó al poder mucho después, ya
Desde los años 30, el APRA de Perú, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. Los populismos impulsaron propuestas desarrollistas como la industrialización para sustituir importaciones, el robustecimiento del Estado y también un apoyo fuerte a los grupos capitalistas privados. El populismo no se puede establecer un frente o una tendencia social, como es el caso del socialismo y el capitalismo, pues el populismo se lo puede aplicar en ambos bandos. Puede estar presente en el socialismo y también puede estar presente en el capitalismo. Entonces, es una tendencia o es un estado político, por decirlo de otra manera, en el cual los candidatos o los políticos buscan a través de su carisma, a través del palabreo, ganarse la popularidad de todos el pueblo o de todos los adeptos. De esta manera, el populismo justamente busca llegar a todos los sectores, muchos de ellos con propuestas que no se pueden cumplir. Pues son características fundamentales de estos procesos, características fundamentales de todas estas, de este estado de político, podría decirlo, como es el populismo. Pero vamos a ver más adelante las características más fundamentales acerca de qué es el populismo. Vamos a ver cuáles son las características, orígenes y algunos ejemplos de personajes políticos para que ustedes puedan observar con ejemplos cuáles son los máximos representantes del populismo. Y a continuación vamos a ver un poco más, vamos a ver el populismo, justamente vamos a ver qué es el populismo, bueno, cuáles son las características más preponderantes, vamos a ir dando una conceptualización exacta de qué es el populismo. El populismo es un enfoque político que se caracteriza por el apelar al pueblo como una unidad homogénea, movilizar a las masas y proponer medidas de justicia social. Esta perspectiva simplifica las problemáticas sociales y establece una dicotomía entre el pueblo virtuoso y la élite privilegiada, percibida como corrupta y también explotadora. Los líderes populistas se presentan como una voz portadora de las necesidades del pueblo en contra de los intereses de las clases privilegiadas. En sus discursos usan una teoría directa y emotiva para conectar con los ciudadanos. Pueden representar tanto ideologías de izquierda como también ideologías de derecha. Lo había dicho, el populismo no representa o no está presente solo de un extremo del tablero de juego de la política, sino más bien está presente de ambos bandos. Este enfoque surgió en el siglo XIX y desde entonces tomó distintas formas. Según el contexto social y político de cada país, durante el siglo XX tuvo especial relevancia en los países latinoamericanos con ideas como líderes, perdón, como Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México. Ellos fueron uno de los, históricamente, los más grandes exponentes en relación al populismo. En la actualidad se pueden nombrar el populismo de derecha de Donald Trump en los Estados Unidos, de Víctor Orbán en Hungría y de Marine Le Pen en Francia. Por otro lado, líderes como Andrés Manuel López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia y Luis Arce en Bolivia se presentan también como líderes populistas de los sectores de izquierda. Entonces, ustedes pueden ver que el populismo está presente tanto en el bando izquierdo como también en la derecha. Muchas veces el término populismo se usa de manera peyorativa para criticar a aquellos políticos que recurren a las promesas exageradas y fomentan la división social. Los críticos argumentan que estos líderes polarizan a la sociedad enfrentando al pueblo contra el pueblo o al pueblo contra las élites y concentran poder debilitando las instituciones democráticas. Eso obviamente como un dato preliminar. En cuanto a los puntos claves en relación de este tema, el populismo es un enfoque político que apela a las emociones del pueblo y establece una dicotomía entre el pueblo virtuoso y las élites privilegiadas.
Los líderes populistas se presentan como la voz del pueblo y utilizan una teoría emotiva para conectar con los ciudadanos. En general, el populismo de derecha se caracteriza por su énfasis en el nacionalismo, la identidad cultural y la oposición a la inmigración. En general, el populismo de izquierda se caracteriza por un enfoque en la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la promoción de las políticas redistributivas. Esos son en cuanto a los puntos claves del populismo. ¿Cuáles son las características del populismo? Las características del populismo pueden variar según el contexto, pero generalmente incluyen los siguientes elementos. Primero, oposición entre el pueblo y las élites. El populismo establece una división entre el pueblo y las élites a quienes critican por aprovechar sus privilegios para defender sus propios intereses en detrimento del pueblo. Este rechazo le permite ganar apoyo popular. También tiene una polivalencia ideológica. Cuando hablamos de polivalencia, tenemos que obviamente puede pertenecer a ambos bandos. La polivalencia ideológica puede manifestarse tanto de izquierda como en la derecha del espectro político y apelar a diferentes grupos de poblaciones. Utiliza discursos que pueden resonar como una preocupación y aspiración específica de cada sector. La retórica simplista suele emplear un lenguaje sencillo y directo, presentando soluciones fáciles a problemas complejos. Esta simplificación busca resonar en las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía. Otra de las características que es que posee un liderazgo carismático. Se centra en un líder carismático que presenta como o se presenta como la voz del pueblo. Este líder es visto como alguien que entiende las necesidades y deseos de la población que actúa en su nombre. En cuanto a las promesas de cambio radical, propone romper con el status quo a través de cambios importantes en el sistema político, económico y social. Esto puede incluir reformas profundas o la reestructuración de todas las instituciones. Es más o menos lo que en la actualidad hace, por ejemplo, Milei en Argentina. Un cambio profundo que ha traído obviamente grandes desastres a Argentina, que no acaba de salir de su deterioro económico. También recurre a la apelación emocional, tiende a utilizar un discurso emocional apelando a los sentimientos de frustración, miedo y esperanza de la gente. Esto puede incluir el uso de narrativas que provocan una identidad compartida o un sentido de pertenencia. La movilización de masa busca movilizar a grandes sectores de la población a través de manifestaciones, mitines o redes sociales para crear un sentido de comunidad y acción colectiva. Desconfianza de las instituciones suele criticar y deslegitimar las instituciones tradicionales como los medios de comunicación, el sistema judicial y otros organismos estatales, presentándolos como obstáculos para el verdadero deseo del pueblo. Y otra de las características es el nacionalismo. Muchas veces incorpora un fuerte sentido de nacionalismo, promoviendo la idea de que el interés nacional debe estar por encima de consideraciones internacionales o globales. Esto puede incluir políticas que protejan o de protección económica y de control en relación a la inmigración. Y especialmente en esta última parte, estas últimas propuestas de nacionalismo caen en la demagogia. ¿Por qué? ¿Por qué caen en la demagogia? Porque justamente la protección económica y el control de la migración son temas que están establecidos en tratados internacionales y que si un Estado ha reconocido debe cumplirlo como tal. Los contratos son para cumplirlos, los reconocimientos son para cumplirlos dentro de la estructura jurídica. Así es que muchas de las propuestas que tienen tanto de bando y bando, el populismo, tanto de derecha como el populismo de izquierda, siempre van a caer justamente en estos temas en los cuales presentan propuestas, las cuales son descabelladas, son inaplicables y obviamente son una mentira, que jamás podrán cumplir con las expectativas que han planificado. En cuanto a la historia del populismo, uno de los más grandes populistas que nosotros podemos ver y podemos observar
es justamente uno de los gestores de la Segunda Guerra Mundial, uno de los mentalizadores y ejecutores de la Segunda Guerra Mundial, como fue Adolfo Hitler. Fue una de las máximas figuras populistas de esa época, y ustedes vieron que ese populismo arrastró al mundo entero ¿a qué? A una guerra mundial, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado justamente en estas determinaciones. Adolfo Hitler apeló al descontento del pueblo alemán para promover el nazismo y de esa manera, con el populismo, obviamente consolidarse como uno de los más grandes dirigentes, líderes políticos, obviamente que llevó a Alemania a consolidar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El populismo surgió como respuesta al descontento de las clases populares frente a una élite minoritaria que controlaba el poder en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Este fenómeno tomó forma en el Partido Demócrata. Su líder, William Jennings Bryan, representaba a los agricultores pobres que veían el gobierno nacional dominado por intelectuales y grandes empresarios. El populismo buscaba defender el hombre común y luchar contra las élites políticas y económicas que estaban establecidas hasta ese entonces. Desde entonces el discurso populista fue apareciendo en diferentes lugares del mundo. En Rusia el populismo del siglo XIX glorificaba a la vida campesina tradicional. En la Alemania nazi apeló al campesinado alemán con una ideología nacionalista y autoritaria. En la India el liderazgo de Gandhi destacaba a la gente como una de las bases de lucha por la independencia. En Medio Oriente, el fundamentalismo islámico adquirió un carácter populista, oponiéndose a las élites seculares y también occidentales. En muchas ocasiones el populismo encontró su mayor apoyo en áreas rurales y entre sectores marginados por el progreso tecnológico, la modernización o las élites políticas. En otras, el discurso populista exacerbó sentimientos xenofóbicos y criminalizó a grupos minoritarios utilizando la retórica de defender el pueblo para justificar políticas de exclusión hacia aquellos ciudadanos percibidos como ajenos a la identidad nacional. Esto como datos fundamentales dentro del proceso que nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando dentro de la presente clase. Se queda un poco de material, por ejemplo, podemos ver aquí un populismo de derecha, aquí nosotros podemos observar a Donald Trump. Donald Trump pertenece a la derecha y obviamente para llegar al poder, justamente una de las propuestas que la llevó a esta nueva etapa de gobierno, obviamente es la eliminación de todo proceso de migración, eliminación a los migrantes, repatriación de los migrantes. Y obviamente eso es lo que llevó a Donald Trump a que hoy en día se encuentre en el poder. Pues utilizó, y es un populismo de derecha, pues busca, obviamente, a través de esta idea de nacionalismo, obviamente llegó al poder y de esa manera, obviamente, está cumpliendo, está eliminando, está mandando de vuelta a todos los migrantes, tanto regulares como irregulares, están enviándoles a todos de regreso a sus países de origen. Eso en cuanto al populismo de derecha. También hay el populismo de izquierda, que también es una de las más grandes representaciones, obviamente que en este caso el populismo de izquierda busca la representación del pueblo. Y aquí, por ejemplo, tenemos a uno de los líderes populistas de izquierda que gobernó Bolivia entre los años 2006 y 2019, que fue justamente Evo Morales. Y así sucesivamente, si nosotros nos ponemos a enlistar una serie de políticos, tanto de derecha como de izquierda, que aplicaron al populismo, sería una lista bastante larga hasta la actualidad, lo que obviamente se ha ido analizando y se ha ido aplicando. Son estos temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta actividad. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una bonita noche, que descansen y nos vemos el día de mañana. Buen análisis. Gracias, licenciado. Hasta mañana, Liz.